saludo cordial, Honduras. Celebro la dicha de nuestro reencuentro en el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca. El fin de semana, la mandataria hondureña visitó junto con el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, de la Seguridad Interna de los Estados Unidos, don Alejandro Mayorkas, un sitio de reclusión en donde mantiene las autoridades del gobierno de los Estados Unidos un campamento de migrantes. ¿Qué hizo ahí la presidenta? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la política pública del actual gobierno en relación con los migrantes hondureños? Los gobiernos cambian y los migrantes continúan su andadura buscando en el norte las respuestas que esta democracia nuestra no nos da. Hoy hablamos con expertas y con personas que viven particularmente el fenómeno de la migración. Tengo el gusto de recibir en nuestro plató a la licenciada Ismania Platero, defensora de los derechos humanos de migrantes, y a la licenciada Sally Valladares, especialista en migraciones, investigadora y consultora independiente. Licenciada Valladares, es un gusto tenerle aquí esta mañana. Gracias. Licenciada Platero, bienvenida. Gracias. Les agradezco por estar aquí. ¿Qué hizo la jefa del Poder Ejecutivo este sábado? Pues realmente nada. Yo pienso que, la posición de la presidenta en los Estados Unidos en relación a los niños en particular es o me los libera o me los devuelve. Porque ¿qué va a mandar ella en territorio norteamericano cuando ni siquiera en Honduras hay una respuesta para nuestra niñez? Los niños se van en Honduras porque son abusados en Honduras. Los niños están en el cruce de frontera de los Estados Unidos porque en Honduras no se les da la atención que merecen, porque es el Estado el padre de estos niños, incluso de aquellos que están huérfanos, de los hijos de los privados de libertad, que no tienen afuera ninguna respuesta, y de todos aquellos que están en mendicidad en las calles. Entonces, a mi juicio, lo que ella hizo, pues no tiene eco. ¿Usted qué valoraciones hace sobre esta gestión de la mandataria del país? Yo creo que es importante recordar el hecho de que en este momento, en general, Estados Unidos tiene una crisis interna muy grande en relación a lo que es la migración. Lamentablemente, el tema migratorio en Estados Unidos ha sido politizado. Por lo tanto, esas tensiones de lo que lo interno pasa en Estados Unidos también se suman al hecho de todo lo que ha sido la presión como país para evitar que más personas lleguen a Estados Unidos, y por lo tanto yo podría valorar esta visita importante en términos de acercar una realidad que aparentemente y visiblemente no ha sido atendida. Sin embargo, las oportunidades o las posibilidades de lograr las respuestas que esperaríamos desde la ciudadanía hondureña se ven muy difíciles en términos de lo que es este contraste entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Honduras. Pongámonos en contexto. Enfrentamientos bipartidistas siempre los ha habido en Estados Unidos. ¿Ahora es más agudo y de por medio están los migrantes? Sí, lo que pasa es que no había sido tan evidente, digamos, las tensiones en términos de migración. Es decir, está claro que hay una lucha de poder en ese bipartidismo en Estados Unidos. Sin embargo, lo que hemos visto es esta manipulación y la instrumentalización del tema migratorio. Recordemos que tanto el gobierno de Obama como el gobierno de Biden han sido gobiernos demócratas que han promovido una reforma migratoria. Y esto pues también ha sido un punto de ataque por parte de republicanos que no están dispuestos a ceder, ¿no? Digamos, en ese sentido. Entonces yo pensaría que los niveles a los que ha llegado la instrumentalización de lo que ha sido el tema migratorio en Estados Unidos es muy peligroso. Solo veamos estas señales, no solamente estamos viendo en el estado de la Florida, en Texas, sino también lo que estamos viendo recientemente en estas últimas 2 semanas en Nueva York, ¿no? Donde también, al ser un estado que ha hospedado a muchísimos o albergado a muchos migrantes, al ser considerado también donde hay muchas ciudades santuarios dentro de Estados Unidos,
el hecho de que Nueva York también empiece a tener estas reacciones negativas hacia lo que está pasando con poblaciones migrantes. Más de 100,000 migrantes están llegando solo a Nueva York mensualmente. Eso significa también que eso puede ser un revés también al interno de las decisiones que pueda tomar el Partido Demócrata con relación al tema migratorio. Y en Nueva York particularmente sorprende porque parecen hoy abrumados por una ola de migrantes que les sorprendió incluso procedentes de otros estados, Arizona, Texas, etcétera, de donde los gobernadores los enviaban en buses como a depositarlos a Nueva York porque allá decían, bueno, muy bien, si ustedes los demócratas quieren recibirles, pues ahí les van. Entonces hoy explota un problema que se ha venido observando de los últimos meses. Tiene mucha razón en lo que usted plantea. Licenciada Platero, ¿qué realidad vio la presidenta este fin de semana en los centros donde están los niños encerrados? Una realidad que desconociera. Pues mira, hay que aclarar una cosa, y es que esa no es la primera visita o primer acercamiento de la presidenta. Es la tercera vez que en esta ocasión fue la presidenta y que en la ocasión anterior hubo una comisión que fue al punto de frontera y que vino el secretario general Mayorga aquí a Honduras a hacerse responsable de más de, él dijo, de 6,000 migrantes, que es la cifra que manejaba el DINAF en ese entonces. Después que eran casi 4,000 migrantes, infantes, niños. Todos menores de 18. Todos menores de 21 años. Recuerda que los 21 de 21 años. ¿En qué margen de edad está la mayoría? Bueno, no hay un margen de edad porque cuando entran a los centros de confinamiento, a los albergues, no te manejan ni siquiera los nombres, no te dan un listado. Entonces, para mí no han sido productivas ninguna de estas reuniones. ¿El gobierno de Honduras no tiene con certeza el dato exacto cuántos son, cómo se llaman, qué edades tienen? Nada, ni tenemos con certeza de si en esos asentamientos están cientos de niños que están buscando los padres. Ahorita tenemos listas de niños desaparecidos, lista de niños que no se sabe realmente si están muertos o vivos. ¿Cuántos niños hondureños habrá ahí? Ahora. Bueno, se habla de unos 8,000 niños porque no puede haber reducido el flujo migratorio de niños en época en donde la entrada de la población migratoria a los Estados Unidos ha sido de 2 millones la cantidad de migrantes que ha aceptado Estados Unidos en los últimos días. Esa es una cifra del día de antier, 2 millones de migrantes. Y esos 8,000 menores hondureños en esos lugares de detención, ¿de dónde coge usted ese dato? Ese dato lo da las mismas autoridades migratorias de los Estados Unidos. La repite el señor Mayorga cuando vino a Honduras, el secretario general, el secretario de Seguridad también, donde habló de 4,000 en un momento y después dijo que iba a proteger a 6,000 niños hondureños. La cuestión está que el estado de Texas, por ejemplo, es de los más violadores a los derechos humanos y no se suma en esta lista los niños que están, para el caso, desaparecidos y que los padres los buscan, que no fueron reunidos en su momento, un promedio de 600 niños que estuvieron las mismas autoridades del ICE averiguando dónde estaban sus padres. Para ponernos en acuerdo, aunque las cifras son frías y son espantosas cuando se trata de seres humanos, ¿pero usted coincide con esos valores, con esa cantidad de personas? Bueno, yo creo que el parámetro que tenemos, que son las detenciones, porque el hecho es que es muy difícil hablar de cifras en términos de lo que oficialmente, por ejemplo, el fin de semana se mencionaba por palabras de las mismas autoridades hondureñas, que eran más de 3,334 niños que estaban en diferentes lugares bajo de los la integrantes custodia, de la delegación. Bajo la custodia, así es, bajo la custodia de Estados Unidos. Sin embargo, cuando vemos el número de detenciones al año que se dan de niños y de niñas, hemos visto cifras sin precedentes y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿cuál es el seguimiento que hay alrededor? Porque nosotros, yo creo que hay algo que tenemos que cambiar en términos del análisis, sobre todo para lo que es la toma de decisiones, y es el hecho de dejar de tener como referencia las personas que están retornadas. Es importante el número de personas retornadas para determinar cuál es la intervención que va a haber con relación y cuál es la respuesta que va a haber con relación a esas personas que han retornado. Pero no es el único elemento a tomar en cuenta. Sin embargo, cuando nosotros tomamos como referencia el número de retornados para determinar cuántas personas salieron,
eso es completamente irracional por el hecho de que muchas de estas personas, incluso hay llamados en el hecho de que hay muchas personas que salen incluso legalmente, que no regresan al país. Y cuando hablamos de niños y de niñas, yo creo que el hecho de ver este incremento y sobre todo en niños no acompañados es donde nosotros debemos de tomar atención, y sobre todo creo que hay importantes cosas que se tienen que destacar, aún cuando sea la visita que sea, los gobiernos tienen que hacer algo, y eso es definitivo, ¿no? Y el hecho de que aprovechar esta coyuntura donde se ha hablado de abrir más consulados, de fortalecer el tema de protección consular, pues eso es fundamental, eso es definitivo, eso es lo que nosotros esperaríamos. Sí. Sin embargo, también lo que esperaríamos es que haya mayor transparencia y tengamos realmente mayor información. Ismania lo decía, efectivamente no hay información que oficialmente se destaque alrededor de la situación de personas, y sobre todo en el caso de los niños y las niñas, y a eso tiene que apostarle el Estado. Saludo también con mucho aprecio en esta mañana a don Juan Flores, el presidente de la Fundación 15 de septiembre, que espero que me aparezca en esta ventana en los próximos segundos. Ahí está. Don Juan, encantado de saludarlo. Buenos días. Buenos días, licenciado Vanegas, y buenos días a su invitada, la señora Platero, la licenciada Valladares también, al pueblo hondureño y a todos los hondureños que nos están viendo ahora mismo en la diáspora, en las redes sociales. En 2 minutos, don Juan, ¿qué valoraciones hace usted de la visita de la mandataria hondureña este fin de semana a la frontera? Sí, es una visita que hace en conjunto con el gobierno de Estados Unidos con el motivo de sensibilizarla a la presidenta Xiomara Castro, que mire la situación precaria que tiene la migración hondureña y que pueda ver el futuro en el que se encuentra en Honduras por no estar tomando ni haber tomado las recomendaciones que se le dieron desde un inicio con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, que abordara la situación de migración, que fuera un tema de agenda de gobierno para no estar viendo esto, porque recordemos que en la frontera, en los centros de detención, licenciado, no solamente hay niños hondureños, tenemos información de fuentes fidedignas de que hay niños de descendencia hindú, salvadoreños, guatemaltecos y de muchas nacionalidades. Pero el que por primera vez llegue una presidenta a observar eso es para que vaya a ver realmente en el camino que está la nación. Y por esa misma razón le digo a usted que es una forma de sensibilizar a la presidenta Xiomara Castro para que pueda cambiar el rumbo, ¿verdad?, que ha tomado de nuestro país. ¿Qué cree usted, don Juan, que siente un mandatario al visitar a compatriotas a los que les ha expulsado la propia falta de efectividad de su gobierno? En primer lugar, licenciado, creo que debería sentir vergüenza un mandatario. Por esa razón es que no lo ha visitado el presidente Nayib Bukele en la frontera, a ver sus niños también que están en centros de detención. O el mismo presidente de la India, que anduvo recientemente aquí con el presidente Joe Biden. Y es por esa razón, pues porque el primer sentimiento que puede tener uno como mandatario es vergüenza, ¿verdad?, al ver de que no se están abordando las causas de migración, porque cómo es posible que un niño de 2, 3 años viaje solo, y no solo una vez, licenciado, sino que viaje hasta 2 o 3 veces como pasaporte humano para que otro ciudadano hondureño pueda ingresar a los Estados Unidos, y no solo hondureño. ¿Qué vamos a saber de qué tipo de nacionalidad? Porque este es un flagelo terrible que está sucediendo en nuestro país y no se está abordando de la forma que se debería abordar, licenciado, esta temática, porque aquí el tema no es por qué están en esos centros de detención, que es prácticamente una cárcel, que por cierto, en esos centros de detención hay un presupuesto diario de cada niño que atiende de más de $700, asistencia médica, asistencia psicológica, asistencia dental, educación, o sea, todas las condiciones que el Estado de Honduras le niega, pues ahí las tiene, con la única diferencia que muchos de estos niños en su vida volverán a ver a sus padres y sus padres volverán a ver a estos niños, porque hay padres que sí los utilizan como pasaportes al mejor postor del que quiera migrar a los Estados Unidos. Luego me explica más en detalle eso, que me parece una arista dramática de este complejo problema. Antes debemos detener el programa para ir a una pausa, ¿les parece? ¿Me autorizan detenernos un minutito? Una pausa de 2 minutos nada más y retomaremos la plática interesante de este lunes en el Foro Estelar de TV Azteca Honduras, más cerca de ti.
Señora Ismania Platero, de estos niños que están en los centros de detención, como usted le llama, o albergues o refugios en la frontera de Estados Unidos y México, que son niños hondureños que llegan entre 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 niños, ¿cuánto tiempo tienen de estar allí? Los que más veteranos son en el albergue. Cuando empezaron las primeras caravanas en el 2018, incluso hay niños que cuando la desbandada, si tú recuerdas, del 2014, que hubo una alerta e incluso un habeas corpus por parte de los organismos de derechos humanos por más de 11.000 niños hondureños que salieron del territorio y que fue cuando vino Peña Nieto. Muchos niños ni siquiera han podido ser reubicados y ni siquiera tenemos los nombres. De manera que hay niños, muchachitos ahí que tendrán 5 años de estar. O que ya digamos, han sido dados en adopción, porque también en Estados Unidos hay depredadores. Hay una ley también en Honduras que debe de dar seguimiento a los niños que son adoptados en los Estados Unidos y en otros países. Pero Honduras no está haciendo efectiva este seguimiento y dando cumplimiento a la ley del estatus, por ejemplo, de los niños que son dados en adopción. Para el caso ahorita, Cancillería junto con el DINAF, en acompañamiento también, pues he estado yo en esto, dieron en adopción una niña que fue víctima de abuso sexual en los Estados Unidos. Pero no se permite o no se ha seguido dando seguimiento el paradero de esta menor, si fue a parar a qué hogar. Aunque sea norteamericano, no significa que el niño está en buenas condiciones, aunque el norteamericano da todo porque los niños estén mucho mejor, ¿verdad?, en relación con lo que está pasando en Honduras. Y eso me interesa saber, ¿cómo se explica esto que se enuncia como pasaportes humanos? ¿Cómo funciona esto de la utilización de niños, licenciada Valladares? Sí, lamentablemente se ha denunciado mucho el hecho de que los niños están siendo utilizados como escudos para pasar la frontera. Porque la política migratoria es más indulgente con ellos. En el caso de Estados Unidos somete a un proceso a los niños y si existe la posibilidad de que esos niños o esas niñas puedan quedarse con un familiar que tenga una condición legal en Estados Unidos, pues existe la posibilidad de que esos niños puedan quedarse. El hecho es que la manera como esa información fluye, sobre todo en las redes de tráfico y de trata de personas, lamentablemente pues ha hecho que muchos de estos niños se conviertan en víctimas, ¿no? Y el hecho es también ver casos donde padres y madres se prestan, ¿no?, para alquilar o para vender incluso a estos niños. Y esto significa también abrir otra obligación que tiene el Estado, en este caso, que es importante ese seguimiento que tiene que haber por parte de las autoridades sobre qué pasa con todos estos niños, ¿no?, que están saliendo, en qué condiciones están saliendo, porque en su mayoría pues también lo están haciendo de forma indocumentada. Claro. Y usted, don Juan, ¿cuál es la visión que comparte sobre este fenómeno de los pequeños? Y explíqueme un poco de qué se trata este término de pasaportes humanos, que me parece a mí dramático, terrible, hasta indignante, grosero. Y una cosa más, ¿cuántos de estos pequeños que entran en esos centros se reunifican con su familia de manera efectiva, en porcentajes aproximados? Porcentaje, licenciado, porque uno de los problemas que hay con este tema de los niños es que son muy herméticos las autoridades de aquí de Estados Unidos para dar esa información. Sí. Para darle un ejemplo, en el estado de la Florida, con reuniones que tuvimos recientemente con la cónsul de Miami, del consulado hondureño, se nos decía que hay un número de 87 niños solo en el estado de la Florida. Y estos números van cambiando según la semana que van enviando de la frontera y los van movilizando a otros estados. Pero podemos decir que solamente pueden reunificarse un 30% de estos niños, y son aquellos que pueden hablar, son aquellos que ya tienen mayor de edad, y que cuando digo mayor de edad, un niño de 10, 11, 12 años hasta 17, que puede informar dónde viven sus padres. Pero de ahí la mayoría de niños, que son niños de 2, 3, 4, 5 años, que no pueden ni hablar y no tienen ni una identificación para saber de qué nacionalidad son, quién son sus padres, quién son sus madres, terminan siendo abandonados en estos centros de detención, como le digo,
y terminan a espera hasta que cumplan la mayoría de edad para algunos ser adoptados o otros poder supuestamente ser deportados, pero la mayoría quedan dentro de Estados Unidos. Y esto es porque no hay un control. Por esa razón es que viajó el director de registros de las personas y el director del Instituto de Migración para ver qué estrategia articulan para poder ver cómo estas personas menores de edad, cuando entran a estos centros de detención, llevan con un documento. Pero aquí hay otro problema serio. Nosotros tenemos denuncias que de los mismos centros de detención hacen como desaparecer la documentación que llevan estos niños. Pero ¿qué es lo que pasa? Al no tener nosotros un gobierno realmente que nos represente y que sea enérgico a reclamar, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo, y no solamente aquí en Estados Unidos, sino que en Honduras también, qué leyes se necesitan modificar para que estos niños no sean pasaporte, pues tenemos todas las consecuencias que estamos viendo ahora mismo, y que no es de ahora. Esto viene siendo ya de los últimos 5 años que ha venido pasando esto, pero hoy el desentendimiento total que ha tenido el Estado, pues estos son los resultados que tenemos ahora mismo, los grandes flujos de niños no acompañados. ¿Y por qué no acompañados también, licenciado? No es que ellos salen solos caminando desde Honduras hasta la frontera, sino que se va con cualquier extraño, con este alto flujo de migración de diferentes nacionalidades que están saliendo de Honduras, que están cruzando por Honduras. Son utilizados estos niños, y cuando llegan a la frontera, pues son abandonados, y ahí mismo los niños son puestos en otros cubículos para tomar todos sus datos y hacer sus procedimientos diferentes a lo que es un adulto. ¿Y qué hizo concretamente la presidenta Castro el fin de semana? Además de visitarles con una parafernalia casi infinita de una delegación nutrida de hondureños, algunos de los cuales van nada más por salir en la foto, evidentemente, ¿qué hizo? ¿Para qué sirvió esa visita? ¿Qué decisiones se van a derivar de esa reunión? Bueno, lo que pudimos observar que ella quiso sacar sus dotes histriónicos, porque realmente no vimos esa contundencia. En primer lugar, poder preguntar ahí de frente qué ha sucedido con los niños que han fallecido en manos del CBP o de estas personas que están cuidando a estos niños en nuestros centros de detención. Por ejemplo, el reciente caso del estado de la Florida, el otro que pasó ahora mismo en Houston. ¿Pero por qué? Porque se siente como culpable también. O sea, ¿con qué cara le va a venir a reclamar a una autoridad si ellas no están cumpliendo? O sea, ¿con qué cara le va a venir a decir me están violentando los derechos humanos de mi gente, de mis niños, del futuro de mi país, si ella se los violenta desde Honduras, de no darle realmente todas las necesidades básicas que necesita un ser humano, y en este caso un niño? O sea, este es un problema serio que no solamente de una presidenta o 3 funcionarios que se vengan a sentar a gastar viáticos. Aquí tiene que articularse todo, el Ejecutivo. ¿Qué políticas públicas hay para este tema? ¿Qué está abordando el Congreso en este tema, el legislativo? ¿Qué está haciendo la empresa privada también, que lucra mucho de esta remesa que nosotros enviamos? Porque ojo también con esto, licenciado. La mayoría de estos niños que son menores de edad, de 15, 17 años, que salen de los centros de detención, empiezan a trabajar aquí en Estados Unidos y empiezan a enviar remesas. O sea, ¿qué estamos haciendo todos? O sea, ¿qué clase de país nos hemos convertido? Que hemos visto normal que salgan cantidades de personas, de seres humanos, para estar enviando remesas, y nosotros hacer como que no está sucediendo nada. Así que nosotros esperábamos que la presidenta Xiomara Castro tuviera un plan contundente. No, lo que hace es un comentario, una nota de prensa diciendo de que va a abrir más consulados, y aquí solo El Salvador tiene casi 28 consulados. Eso se le pidió desde antes de que fuera de gobierno, que tenía que expandir consulados, que va a hacer consulados móviles, que va a poner abogados. Eso está en la Ley de Protección al Migrante Hondureño y sus familiares. Eso que acaba de hacer público la presidenta Xiomara Castro, eso no es nada nuevo. Eso existe en la Ley de Protección al Migrante Hondureño y sus familiares, que la licenciada Platero lo ha de conocer muy bien en su artículo 8, artículo 4, que el Estado está en la potestad de defender y proteger a su comunidad, su diáspora en el extranjero, darle asistencia médica, darle asistencia legal, etcétera, etcétera. O sea que aquí queda claro que hay una clara improvisación. Y mire, licenciado, para concluir mi participación ahora mismo, si realmente hubiera querido buscar una solución o empezar a buscar una solución esto,
En vez de haber ido primero a Cuba a reunirse con el crimen organizado transnacional, primero hubiera ido a este centro de detención para luego ir a la ONU, exponer, mire, tenemos una crisis migratoria, más de 80 países en tránsito en mi país y miles de hondureños saliendo de mi país, niños en centros de detención, necesito ayuda de la comunidad internacional. Y luego que visitara el centro de la ONU, se fuera donde el castrochavismo a decirle, señores, ya párenle a eso, realmente, miren, ahí no solo hay hondureños, ahí hay cubanos, ahí hay venezolanos, o sea, esta es una crisis humanitaria, pero no, el problema es que solamente se están haciendo y cumpliendo agendas políticas partidarias y por esa razón es que nosotros no estamos avanzando en ninguna materia y por esa razón, licenciado, nos sentimos abandonados porque tuvo una semana en Estados Unidos la presidenta, no fue capaz de reunirse con la diáspora para abordar los temas de realmente que se deben de abordar para esta situación precaria que están sufriendo los hondureños. No solo los que están en tránsito, sino que los que ya están establecidos dentro de Estados Unidos también. ¿Le pidieron alguna cita a ustedes? No, licenciado, es que para el gobierno, toda aquella persona que quiera proponer ideas, toda aquella persona que tenga conocimiento del rubro de trabajo, y no porque es un trabajo improvisado, sino que aquí hay ya cifras con estudios científicos, ya están probados de qué es lo que hay que iniciar a hacer, pero no quieren, licenciado. Se le ha propuesto a la Embajada de Honduras en Washington qué planes debemos de hacer para abordar todos estos temas junto a la diáspora, pero no quieren. Es que tenemos un gobierno completamente terco, un gobierno que cree que solo va a hacer las cosas. Licenciado, ya casi van 2 años de gobierno, se les fue el tiempo y aquí no avanzamos nada y estamos hasta ahora discutiendo de que va a ser 6 consulados móviles, donde ya le voy a enviar a usted el consulado de México, El Salvador y Guatemala. Tienen una cronología, un calendario desde enero, cuáles van a ser los consulados móviles y las ciudades que se van a visitar en todo el año. Y el gobierno viene a improvisar con un consulado móvil. Esto le da la pauta que está ineficiente, que no tiene capacidad técnica. ¿Y por qué, licenciado? Por sus funcionarios, porque realmente tiene una diplomacia que realmente da hasta pena. Mire, ahora decir que ser cónsul aquí en un lugar de estas oficinas de trámites, eso da vergüenza, licenciado, porque ya no hay nada. Y yo me pregunto, ¿por qué no utilizan todos aquellos graduados de la Universidad de Defensa de las Fuerzas Armadas? En las Fuerzas Armadas está graduando civiles y también mismos militares capacitados en temas de diplomáticos para poder abordar y poder ser cabezas de misión en cada diferente consulado. Pero como en nuestro país todo está haciéndose al revés, pues que siga la migración, que siga la fiesta y que sigan los viáticos que ellos siguen gastando. Pausamos nuestra conversación una vez más, manténgase con nosotros. Solo para democratizar las cosas, don Juan, aquí están tomando café nuestras invitadas. Yo lo veo a usted con una taza ahí. ¿Qué es lo que está bebiendo? Un cafecito en una taza muy especial que me dio mi hijo y estamos también disfrutando. La taza café. Está bien decorada con un billete de $100 millones. Sí, el sueño americano. Muy bien, pero con café hondureño ahí adentro, supongo, ¿no? Correcto, café hondureño, todo tiene que ser hondureño. Perfecto, buen provecho. Buen provecho. Gracias. Doña Sally, ¿ha aumentado la migración en los últimos 20 meses, por ejemplo? Yo quisiera antes reaccionar ¿cómo no? a lo que se ha estado discutiendo, porque me parece hay algunos elementos que quisiera destacar, y es el hecho de, en este punto, cuál debería de ser el papel de todos aquellos que estamos desde diferentes espacios haciendo propuestas y sobre todo tratando de incidir para un cambio en la manera como se han estado haciendo las cosas. Y me parece muy delicado el hecho de que una organización de migrantes hondureños en Estados Unidos no pueda tener acceso a espacios de diálogo con las diferentes autoridades, o los espacios de diálogo no son tan efectivos en términos de saber la importancia, lo estratégico que es
la alianza que pueden tener los consulados de Honduras en cualquier parte del mundo con las organizaciones de migrantes, y no solo estamos hablando de organizaciones de hondureños, sino en general. El trabajo que tienen las organizaciones de migrantes en el mundo es fundamental y es estratégico también cuando no se tienen los suficientes recursos para poder acceder a toda esta gran cantidad de personas que requieren de asistencia. Y me parecería también que esto sería un llamado al gobierno para que puedan abrirse espacios de diálogo y donde puedan haber también mecanismos para que pueda haber una planificación efectiva en términos de poder no solamente mapear lo que está sucediendo en cada uno de estos estados, en Estados Unidos, por ejemplo, sino también cómo poder generar sinergias efectivas y cómo poder también hacer estrategias. Ya hace muchos años, por ejemplo, el caso de Guatemala, el caso de El Salvador, México en su momento, Honduras en su momento, tuvieron algunas luces para que pudiera haber una especie de asocio para que se pudiera trabajar de manera colectiva en términos de incidencia, en términos de atención a personas migrantes, y en ese sentido me parece que es fundamental que se acerquen esos espacios de diálogo. Ya sabemos lo negativo y lo estamos viendo en este momento, la crisis política que nos encontramos, cuando no se abren los espacios de diálogo, independientemente de los frentes que sean, hay que abrir los espacios de diálogo porque si no, entonces los problemas van a continuar. Sobre lo que usted me preguntaba, yo creo que las cifras son evidentes, ¿no? El hecho, y yo hablaría particularmente... ¿Qué evidencian las cifras? Evidencian el hecho de que Honduras es uno de los países que más migración genera y particularmente es una migración forzada por la violencia. ¿Así sigue siendo en los últimos meses? Veamos lo que pasó. El 20 de junio, que es el Día Mundial del Refugiado, ACNUR publicó cuáles son las 10 nacionalidades que más asilo piden en el mundo. Ahí estamos en un lugar preponderante. Nosotros estamos dentro de esas 10 nacionalidades. Siempre hemos estado entre las primeras nacionalidades en Estados Unidos y en México. E irónicamente, países que no tenemos un conflicto armado interno ni tenemos un conflicto armado internacional, pero tenemos situaciones tan similares y generamos una migración tan alta como la migración por violencia que está generando el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. ¿Cuál es el perfil promedio del migrante hondureño que se está yendo? ¿A quiénes estamos perdiendo? Población económicamente activa, pero más allá estamos perdiendo hondureños y hondureñas que en la gran mayoría son personas que no querían salir de su país y que lo han hecho de manera forzada. Yo creo que también el hecho de, aún los que hacemos Defensoría de Derechos de Personas Migrantes, entender que el derecho a migrar implica también que esa migración sea una migración pensada en el hecho de mejorar las condiciones, pero no porque yo no encuentro condiciones en mi país, sino por otros motivos que no sea esa migración forzada y donde el elemento como este que estamos viendo, la situación de violencia, la situación de desesperanza en la que se encuentra el país, eso no debería de ser, digamos, un motivo para que las personas tengan que salir. En ese sentido, también yo pienso que cuando estamos hablando de tantos mensajes donde estamos haciendo ver que las personas tienen ese derecho a migrar, también las personas tienen derecho a no migrar, tienen derecho a quedarse en sus países, y también yo creo que tenemos que avanzar cada vez más a generar respuestas para nuestras propias poblaciones. Doña Ismania, se ha dicho aquí que el propósito de la reunión era que las autoridades de los Estados Unidos plantearan la rigidez de sus normas migratorias y sensibilizaran al gobierno hondureño, en su figura más preponderante, la presidenta, sobre el drama y la complejidad de todo este asunto. A partir de ahí, ¿qué esperaría usted que ocurra de parte del gobierno de Honduras después de esa jornada, después de ver en vivo, de tocar, de abrazar a los niños, de tener contacto con ellos y de más o menos entender las dimensiones del dolor? ¿Qué esperaría usted que ocurra y qué cree que va a ocurrir? Pues mira, yo no creo que haya tenido acceso a la disminución, al acercamiento del dolor. Porque quien no va a Trojes, al paraíso, y no se identifica con el dolor humano que está viviéndose en el punto de frontera, muy difícilmente va a entender lo que es el sufrimiento humano del migrante. No puede alegar ignorancia de la ley la Presidente y su comisión
cuando hay más de 300,000 desplazados a nivel interno que ya no están saliendo. Tú preguntabas a Sally cuál era la característica de la migración. Ya no es el niño, la mujer o el hombre, es el núcleo familiar. Son 60 núcleos familiares que han salido hasta el momento y que podemos identificar. Son comunidades también indígenas, nuestros lencas, nuestra gente de la Mosquitia, nuestros garífunas que están en los cruces de frontera y que se han mantenido incluso como pequeños núcleos aislados. Y si tú ves el dolor tan marcado que dio Estados Unidos ahorita, una imagen grotesca a nivel mundial, la liberación de los migrantes, pero fueron, Juan bien lo sabe, trasladados a zonas del desierto, zonas en épocas que viene ahorita, pues la temporada de frío y el golpe de calor está pues creciendo altamente, pero fueron liberados a zonas desérticas. Lo decía Juan en un inicio, y yo voy a alabar siempre esa actitud de él. No hay disposición del Estado, ni lo va a haber tampoco, de acercamiento al problema de la migración. ¿Por qué dice que no lo va a Porque ver? la migración es un negocio, no solo es el derecho humano a emigrar, sino que no puedes desligarlo ya, porque ya lo reconoció incluso Panamá y Colombia, de que es un tema de seguridad y defensa, porque atrás de esa migración se esconde lo que siempre existe y que no ha acabado, aunque lo diga la presidenta en su discurso. Continúa el tráfico de droga, continúa el tráfico de armas, continúa el tráfico de órganos, y los niños son piezas de refacción que ocupan en otros países, incluso donde guardan en los cuerpos que se ha encontrado por miembros de la Guardia de México, cuerpos mutilados, cuerpos donde han guardado la droga, incluso los carteles. Entonces, el tema de inseguridad y de vulnerabilidad que tiene la población migrante no se puede divorciar del tráfico de armas, del tráfico de drogas que se está dando cotidianamente a luz de las autoridades, porque el cubano tiene visa para cruzar Honduras. El haitiano viene en buses desde la zona de América del Sur y lo miran las autoridades en el cruce frontera, y eso se llama tráfico. Se llama tráfico también que el Estado colabore en mandar a la población migratoria, que está bien que aprovechen los migrantes, pero ¿por qué no lo hace un taxista o cualquier otro? ¿Por qué se paga 100,000 empiras de multa por salir de la prisión? Y si tú vas a algo que se trató ahí, que no se ha mencionado, que es la reunificación familiar que existe, Proyecto CAM, no tienen acceso los migrantes o la población que está jugando al gato y al ratón, el desplazado interno, porque aquí solo te documentan dos organizaciones. Te documenta el CONADE, el proceso del dolor del migrante, pero el CONADE, ¿a quién le pide ayuda? Le manda los expedientes a la policía. Y la policía te asigna la seguridad, te asigna todo, y la policía siempre es parte del denunciado en los casos de asilo político. ¿De qué sirve, don Juan Flores, el anuncio de la apertura de nuevos consulados? Bueno, esto es algo que se ha venido solicitando, licenciado. Como le dije, antes de que ella fuera gobierno, le hicimos una panorámica de la situación y de la comunidad migrante dentro de Estados Unidos. ¿Cuántos consulados ¿Cuáles son los de cambios Honduras que hay en Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Cuántos consulados de Honduras hay en Estados Unidos? Hay 14 consulados, licenciado. ¿Y qué hacen? El Salvador tiene casi 28 dentro de Estados Unidos. ¿Y qué para hacen? que usted tenga ¿Cuál una es el idea. servicio que prestan y cuál es la impresión que tienen ustedes? Bueno, no la impresión, la experiencia que tiene la población migrante hondureña sobre los servicios de ellos. ¿Se sienten protegidos? ¿Se sienten ayudados? ¿Sienten que es una mano protectora, que es una sombrilla para cubrirse? No, lamentablemente visitar a un consulado crea lo que es una experiencia para muchas personas hasta aterradora, porque son hasta amenazados. Bueno, para el ejemplo, un cónsul de San Francisco, California, por denunciarlo de que estaba en Honduras desde hace un mes y no se presentaba a sus labores a San Francisco, California,
me envió 73 mensajes de texto amenazándome con que me iba a denunciar con el Departamento de Estado, Ministerio Público, que me iba a meter preso solamente por exigirle y que cumpla, ¿verdad?, su rol como cónsul. Pero ¿qué sucede, licenciado? Al abrir más consulados, esto le quita la carga, ¿verdad?, de ciudadanos buscando un documento oficial como ser un pasaporte, por el aspecto de que 14 consulados no dan abasto. Pero ¿qué ha hecho el Estado, licenciado? Al ver que ha reducido su personal, porque el Estado redujo su personal a pesar de que tiene presupuesto para todo esto, lo que hace el Estado es reducir las citas. Hoy por hoy usted busca una cita, y lo invito a que entre a la plataforma Cita Consular, no hay citas. Y estamos hablando desde hace 3 meses, licenciado, y toda esta masa de hondureños que están entrando a diario, porque aquí es imposible que un pasaporte sea de 10 años y todos los días el mismo cliente, mismo hondureño vaya a buscar un pasaporte. Y ojo con esto, que los pasaportes no son gratis. Un pasaporte cuesta entre 75 a 95 dólares, depende si es móvil o no. Pero ¿qué es lo que sucede? Habla de citas, perdone, don Juan, ¿habla de citas para pasaportes específicamente o citas para todos los trámites consulares tienen la misma suerte? Todos los trámites consulares, incluso algo que nos está violentando el Estado de Honduras es la DNI. El 14 de enero el Estado hondureño dejó que venciera la tarjeta de identidad para los hondureños en el extranjero y hoy estamos sin DNI y hasta eso se nos violenta ese derecho, ir a un consulado a reclamar la nueva DNI porque no hay cita, otro porque le toman los datos pero se tarda un año, año y medio para que le devuelvan esa DNI. Muchos hondureños no van a regresar porque el hondureño dentro de Estados Unidos está en tránsito toda la vida. Hoy está en la Florida, mañana está en Nueva York, pasado mañana está en Los Ángeles, depende de dónde está la oportunidad laboral. Y eso es lo que sucede, que el Estado pues no ha tenido una planificación verdadera, pero por lo mismo, como decía la licenciada Valladares, no quiere escuchar el Estado a personas que han estado aquí desde que antes que ellos fueran gobierno y que entiende la materia, que entiende la necesidad, que está en contacto día a día con la comunidad. Y aquí es lo que hay es un claro desprecio a la diáspora hondureña, licenciado. La última pausa de nuestro foro, siga aquí por favor. Don Juan, para no atrasarlo más, déjeme un saludo final y una reflexión que usted quiera dejarle al gobierno de Honduras. ¿Qué debe escuchar el encorbatado de Tegucigalpa que toma decisiones de las personas que viven la migración todos los días, con el drama que eso implica, en algunos casos con ribetes de mayor dramatismo que otros, pero que al fin de cuentas son personas que fueron a buscar respuestas allá que la democracia hondureña no les da? ¿Qué deben escuchar ellos? Déjeme una reflexión de un minuto, por favor, si es tan gentil. Sí, que necesitamos la misma reciprocidad, licenciado, que el gobierno, por ejemplo, en este momento le está dando al gobierno de China, le está dando al gobierno de Venezuela, al gobierno de Cuba y Nicaragua. Nosotros lo hemos demostrado que somos valiosos, no solo porque enviamos remesas, sino que también tenemos remesa de conocimiento. Tenemos remesa de muchos temas que podemos ayudar al gobierno y al pueblo hondureño. Para darle un ejemplo, 6.114.7 millones de dólares han ingresado de remesas de enero a este mes. ¿Y qué reciprocidad recibimos nosotros? Hablábamos de un TPS, la presidenta Xiomara Castro se vio incómoda, se vio falta de conocimiento, se vio nerviosa. Es más, nos dio hasta pena que no supiera inglés. Entonces, ¿qué nosotros podemos esperar? Aquí lo único que estamos condenados, licenciado, a seguir como cada 4 años, a seguir esperando otro gobierno con las esperanzas e ilusiones que puedan poner atención y que valoren esta diáspora y que además de que la valoren, que entiendan que no podemos seguir migrando. Nuestro país se está quedando solo, se está quedando vacío, están saliendo cerebros, mano de obra calificada, mano de obra obrera y vamos a quedar solos. ¿Y en qué vamos a quedar al final? Vamos a quedar en nada, licenciado. Muchas gracias, don Juan. Le deseo muchos éxitos a usted, a su junta directiva y a su fundación en el trabajo frecuente que hacen en la protección de los compatriotas. Gracias a usted, licenciado, y a sus invitadas y al pueblo hondureño, y esperemos que las autoridades hagan conciencia. Muy gentil, que tenga un lindo día y una exitosa semana, don Juan. Muy amable. Gracias. Muchas gracias.
Doña Sally, a nivel de reflexiones finales, ¿qué considera usted que debe hacer el Estado de Honduras de manera impostergable por atajar primero los orígenes y luego estas consecuencias que se derivan de la migración? Primero es generar política pública. Lamentablemente lo que hemos venido observando de hace muchos años es el hecho de la reacción a la coyuntura. Sí. Los gobiernos de esa manera han respondido y nunca se ha trabajado planificación. Cuando estallan los problemas, las nunca crisis. Se ha trabajado planificación y siempre han venido propuestas desde afuera, pero desde adentro no se ha generado propuesta, y yo creo que hay que apostarle a la política pública, a una política de Estado. Y en ese sentido, también en esa línea de trabajar una política pública, también hacer una reflexión alrededor de cómo está organizada la institucionalidad. Nosotros tenemos una institucionalidad que está atomizada. La respuesta está dividida. Usted tiene un mandato en el Instituto Nacional de Migración, tiene otro mandato en la Cancillería, y a eso hay que sumarle también respuestas específicas que hay para grupos sociales, como el caso de las niñas, las mujeres. Y entonces a eso significa que además de una política migratoria, también se tiene que reorganizar esa institucionalidad que obviamente tiene que responder a esa política que se vaya a aprobar. Y le agrego un punto, doña Sally. Usted no se salió en lo que dijo del Poder Ejecutivo. Y don Juan estaba mencionando, y doña Ismania, demandas del Poder Legislativo. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están viendo el problema? Ahí, peor todavía. Los diputados nuestros están tan enredados ahora mismo en un desacuerdo por elegir un fiscal y otros rollos que han entorpecido la labor legislativa, que no tienen ni el tiempo, ni la calma, ni la serenidad para estar observando un problema cosmogónico y atinándole algunas propuestas de solución. ¿Usted comparte? No, se sabe que la política es el arte de gobernar, y dentro de ese arte tiene que haber estrategias, y una de las estrategias es saber que siempre va a haber oposición y que cuando no se tiene el suficiente poder para la toma de decisiones, pues tiene que haber consensos, y en ese sentido pienso que también nosotros hemos sido castigados. Vivimos en una sociedad de castigo. Lamentablemente los temas de país han sido dejados a un lado por esa lucha de poder, pero necesitamos mucha madurez alrededor de la toma de decisiones que es necesario que haya por parte de quienes nos representan. Doña Ismania, ¿cómo se procede cómo están procediendo en los casos de adopción de niños en estos centros de detención? Si son personas que no tienen documentos, que es un verdadero enredo, que no es lo mismo como proceder con los trámites de una adopción cuando se tiene una familia. Bueno, es que hasta el momento no tenemos la certeza de que esos niños que están en esos albergues sean hondureños. Porque todos los niños que son traficados, recuerde que estos son niños de migración irregular, niños migrantes no acompañados, entonces no viajan con documentos, y la partida de nacimiento de Honduras, legalmente la ATIC, la Agencia de Investigación de la ATIC, y el mismo Ministerio Público dijeron que habían detectado un sinnúmero de partidas de nacimiento falsificadas. Entonces no tenemos certeza de si hay esa cantidad de niños, de si hay más, o de cuántos fueron ya adoptados, incluso a depredadores que pueden agarrarlos hasta para sacar un riñón. Entonces, por eso es importante la participación consular y el acompañamiento, y era tan necesaria la actuación de la Presidente al exigir el listado de los niños que están en los centros de detención, porque están huérfanos completamente, no solamente de sus padres, del Estado de Honduras, los dejó solos. Ahora no tenemos nosotros hasta el momento, tampoco en ese país lo hay, una intención por parte del Estado de Honduras de legalizar algún documento verosímil que pueda decir este niño es hondureño. Claro. Cualquier niño puede ser traficado, cualquier niño es robado ahorita, y las sumas son incontables, porque estos temas de niñez
lo sigue manejando el DINAF, no la Policía de Honduras. Que eso es terrible también. Finalmente, doña Ismania, me da una gran curiosidad ver esa llave que usted lleva colgando en su pecho. ¿Esa es la llave de la frontera o la llave del cielo? Pues mira que esta es una llave que abre y cierra puertas. ¿La de su corazón, por ejemplo? Pues mira que puede ser eso es muy objetivo, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Finalmente, doña Sally, ¿cuáles son de manera global los derechos de los migrantes que están siendo vulnerados por falta de políticas públicas adecuadas? Tratarlos como seres humanos, como personas que son, que tienen la capacidad de toma de decisiones, tienen la capacidad también de la búsqueda de mejores oportunidades, pero sobre todo tienen la capacidad y tienen el derecho a quedarse en su propio país. Es decir, el trato como seres humanos, más allá de la consideración de toda esta retórica que hemos escuchado de lo que está pasando con los migrantes, es esa búsqueda de ser considerados seres humanos y de realizarse. Recordemos que la existencia misma del Estado se debe a las personas. Claro. Naciones Unidas como este espacio de diálogo político, dentro de su carta, estableció que una de las finalidades o la finalidad principal era que prevalecieran los derechos humanos de las personas. Entonces, no tiene sentido la existencia misma del Estado si las personas que lo crearon no tienen las condiciones. Les agradezco mucho, queridas invitadas, por haber estado con nosotros. Gracias, doña Sally Valladares. Gracias. Les deseo muchos éxitos en sus funciones. Muchas gracias. Sé que tienen trabajo durísimo. Sí. Que tenga mucho éxito. Gracias. Doña Ismania Platero, muchas gracias por estar aquí este lunes con nosotros. Gracias a ustedes también. Que tengan y un feliz día. Esperemos que se elija el fiscal. Sí. ¿Verdad? Por supuesto. Porque tras esa cortina hay muchos secretos escondidos. Vamos a ver si se pueden revelar en los próximos días. Gracias. Muchos éxitos. Doña Sally Valladares, experta, consultora, investigadora y defensora de los derechos de los migrantes. Doña Ismania Platero, también defensora de los derechos humanos. Y don Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre, han opinado hoy aquí en este espacio plural de TV Azteca Honduras sobre este problema verdaderamente serio que se debe atender cuanto antes. A todos, gracias. Adiós.